¿Puede un solo hombre aterrorizar a todo un estado con sus crímenes? La historia de Kenneth McDuff, apodado el asesino del palo de escoba, es una de las más escalofriantes del crimen en Estados Unidos. Su caso provocó cambios en el sistema de justicia penal, precisamente por la brutalidad y repetición de sus actos. Desde su juventud conflictiva hasta convertirse en uno de los asesinos más infames de Texas, McDuff sembró el miedo y el horror allá por donde pasó. Hoy te contaremos quién fue, cómo empezó todo y qué llevó a este hombre a matar sin piedad. Antes de continuar, te animo a que te suscribas al canal, así me ayudarás a seguir trayendo historias criminales. Kenneth McDuff nació en 1946 en Texas, dentro de una familia aparentemente común, pero con una madre extremadamente protectora. Desde joven mostró actitudes violentas y antisociales, siendo conocido por intimidar a otros niños. Durante la adolescencia, comenzó a involucrarse en robos y peleas, y aunque fue arrestado varias veces, siempre lograba evadir consecuencias graves. La influencia de su madre, que usaba dinero e influencias para sacarlo de problemas, lo convirtió en alguien convencido de su impunidad. Esto fue clave para el monstruo que se formó. En 1966, McDuff cometió su primer crimen verdaderamente atroz junto a un cómplice llamado Roy Dale Green. Secuestraron a 3 adolescentes: Robert Brandt, su prima Edna Sullivan y el amigo de ambos, Mark Dunham. Tras llevarlos a una zona remota, mataron a Robert y Mark de un disparo y McDuff violó a Edna antes de asesinarla cruelmente usando un palo de escoba, lo que dio origen a su macabro apodo. Fue uno de los crímenes más horrorosos registrados en Texas hasta ese momento. McDuff fue condenado a muerte en 1966, y por un tiempo se pensó que la justicia había triunfado. Sin embargo, en 1972, la Corte Suprema de EEUU suspendió temporalmente la pena de muerte, lo que provocó que miles de condenados fueran cambiados a cadena perpetua. McDuff fue uno de ellos. Increíblemente, en 1989, tras presentar una imagen de recluso reformado, logró obtener libertad condicional. Este error sería trágico. Después de su liberación, McDuff no tardó en volver a matar. Se trasladó por distintas ciudades de Texas bajo distintos alias, secuestrando, violando y asesinando a mujeres jóvenes. Sus víctimas fueron principalmente prostitutas y mujeres vulnerables, lo que hizo que sus desapariciones pasaran inadvertidas por algún tiempo. Usaba métodos brutales para matarlas, incluyendo estrangulamientos y agresiones físicas extremas. Las autoridades comenzaron a notar un patrón, pero no fue fácil vincular los nuevos crímenes con McDuff. La falta de coordinación entre agencias y la sobrecarga de casos dificultaron los avances. Aún así, algunas evidencias comenzaron a apuntar en su dirección. Se convirtió en un prófugo, y su rostro apareció en programas como America's Most Wanted, lo que finalmente facilitó su recaptura. Fue arrestado nuevamente en 1992 gracias a una denuncia anónima. Durante los interrogatorios mostró una total falta de remordimiento. Fue procesado por múltiples homicidios y aunque nunca se pudo confirmar el número exacto de sus víctimas, se cree que fueron al menos una docena. Finalmente, fue sentenciado de nuevo a muerte y se fijó su ejecución para 1998. Esta vez, la justicia no fallaría. En los años posteriores a su nueva captura, los investigadores lograron vincularlo con otros casos abiertos
gracias al ADN y testimonios. Muchas familias que llevaban años sin saber qué les había pasado a sus hijas, por fin recibieron respuestas. El caso de Macduff evidenció graves fallos en el sistema de libertad condicional de Texas, lo que obligó al Estado a implementar reformas legales conocidas como las leyes Macduff. Estas leyes endurecieron las condiciones para la liberación de reclusos peligrosos. El impacto mediático de su historia fue enorme. Periódicos, programas de televisión y documentales comenzaron a explorar su perfil, no solo por el morbo, sino para entender cómo alguien tan peligroso pudo ser liberado. Macduff se convirtió en el símbolo del fallo institucional y de lo que puede suceder cuando el sistema subestima a un asesino. Su actitud desafiante incluso en prisión alimentó aún más el miedo y el odio en su contra. Durante los años en espera de su ejecución, Macduff nunca mostró arrepentimiento. En entrevistas, evitaba hablar de sus crímenes y a veces incluso se burlaba de las preguntas. Era como si no comprendiera el valor de la vida humana. Esto hizo que el clamor público por su ejecución fuera unánime. La gente exigía justicia, no solo por las víctimas, sino por todos aquellos que podrían haber muerto por errores burocráticos. Finalmente, el 17 de noviembre de 1998, Kenneth Macduff fue ejecutado por inyección letal en la prisión de Huntsville, Texas. Durante su ejecución, no dijo palabras finales. Algunos testigos aseguraron que mantuvo una expresión fría hasta el final. Para muchos, fue el cierre necesario a una historia llena de horror y negligencia. El caso quedó grabado como uno de los más infames del crimen estadounidense. Tras su muerte, el caso siguió siendo estudiado por criminólogos y psicólogos que buscaban entender su mente. El perfil de Macduff no encajaba del todo con los patrones típicos de asesinos en serie. Su violencia parecía motivada más por impulsos destructivos que por traumas evidentes. Esa naturaleza impredecible y su frialdad lo convirtieron en una figura única dentro del archivo criminal. A día de hoy, el nombre de Kenneth Macduff sigue siendo una advertencia. Su historia se usa en academias de policía y universidades como ejemplo de cómo un solo error del sistema puede costar muchas vidas. Pero también sirve como recordatorio de que los monstruos no siempre se esconden detrás de máscaras. A veces caminan entre nosotros, con rostro humano y una sonrisa siniestra. Kenneth Macduff no fue solo un asesino. Fue una falla viviente del sistema penal que reveló cuán peligroso puede ser subestimar a un criminal. Su crueldad, combinada con su habilidad para manipular el sistema, permitió que cometiera crímenes atroces que marcaron para siempre la historia criminal de Estados Unidos. Desde su infancia, protegida hasta sus últimos días en el corredor de la muerte, cada etapa de su vida dejó una huella. Su historia es escalofriante, pero también necesaria para aprender del pasado y no repetirlo. Porque la justicia, aunque tarde, debe prevalecer. Y así termina el relato de Kenneth Macduff, el asesino del palo de escoba, un caso que nos recuerda lo frágil que puede ser la frontera entre la justicia y el caos. Si te impactó esta historia y quieres conocer más casos reales que cambiaron el mundo, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjanos en los comentarios qué otro criminal te gustaría que investigáramos. Hasta la próxima.